Este video se trata sobre la corrección de la actividad 7. Ustedes allí tenían dos partes. En realidad tenían tres, pero yo les dije que la parte B no había que hacerla, que trabajaríamos solamente en la A, que se trataba de completar la tabla que allí aparece, y en la C, donde por cada uno de los monomios que aparecen en la primera columna, o que tenían que haber quedado escritos en la primera columna, ustedes tenían que escribir uno que fuera semejante en cada caso. La parte A. Tenemos en el primer caso el monomio que es menos 5 por x a la 2. El puntito, recuerden siempre que significa multiplicación, pero cuando no aparece escrito, en el caso de que apareciera menos 5x a la 2, significa igualmente que el menos 5 multiplica a x a la 2. Si aparece escrito el puntito, hay una multiplicación. Pero si no aparece escrito nada, también hay una multiplicación. Decir menos 5x a la 2 es lo mismo que decir menos 5 por x a la 2. En este caso, coeficiente es siempre el número que está multiplicando a la parte literal. Entonces tenemos que identificar, bueno, ¿cuál es el coeficiente? ¿Qué es lo que está multiplicando a lo que sería la variable con el exponente? En este caso, menos 5. Y lo demás es justamente la parte literal, o sea, la variable junto con el exponente, x a la 2. En el monomio menos a a la 4, el coeficiente ahí no aparece escrito directamente. Entonces, cuando no aparece escrito el coeficiente, vale 1. Pero en este caso, además, tenemos un signo de menos. Entonces, ese signo de menos es un signo que le corresponde al coeficiente. Entonces, el signo de menos lo tengo que conservar. Y como el monomio no tiene escrito el coeficiente vale 1. Pero con el signo de menos adelante, me queda menos 1. Luego, la parte literal sigue siendo la misma variable, esto no se modifica, junto con el exponente. O sea, a a la 4. Siempre la idea es identificar el monomio con su coeficiente y su parte literal. Entonces, el número que va a aparecer escrito, que en este caso no aparece escrito, por eso es que es un 1, y con el signo de menos adelante me quedó menos 1. Siempre eso va a ser el coeficiente. La letra, que es la variable, junto con el exponente, van a determinar la parte literal. Eso no lo puedo modificar. Después, 8 por a a la 3 por b. Coeficiente, el 8, el número que está multiplicando. A, lo que sería la parte literal, que es a a la 3b. A a la 3b o a la 3 por b es exactamente lo mismo. Puede aparecer el puntito, como aparece escrito acá, o directamente poner a a la 3b, a a la 3b, que significa que se están multiplicando. Cuando no aparece escrito el puntito, igualmente representa una multiplicación. En el otro caso tenemos que escribir nosotros el monomio. Nos dan el coeficiente y nos dan la parte literal. Entonces simplemente se trata de multiplicar este menos 27 con su parte literal, que es x a la 5 por y a la 2. Y acá podemos poner menos 27 por x a la 5 por y a la 2 con un puntito, escribir las multiplicaciones o directamente escribirlo así, que significa lo mismo. Cuando no ponemos nada, significa que hay multiplicaciones. ¿Sí? Entonces escribimos el coeficiente junto con su parte literal y de esta forma queda formado el monomio. Luego tenemos el coeficiente 3 por 7 y m a la 5, que es la parte literal. De la misma manera escribimos 3 por 7, m a la 5. Y acá tenemos el monomio, igual que en el caso anterior. ¿Cuál es la diferencia acá de este puntito? Este puntito sí lo tengo que escribir, sí o sí, porque acá tengo un número y acá tengo otro. Con m tengo un número desconocido, por eso lo representamos con una letra. Si no ponemos el puntito, no pasa nada. Cuando aparece un número y al lado una letra, ya sabemos que hay una multiplicación, por más que no pongamos nada.
Pero cuando hay un número y al lado otro número, siendo los dos números conocidos, como el 3 y el 7, si no ponemos el puntito, nos queda 37. Y no es lo mismo 3 por 7 que 37. Entonces, cuando tengo dos números desconocidos, sí o sí tengo que poner el puntito. Cuando son conocidos. Ahora, cuando son un número conocido y otro desconocido, como m a la 5, ahí sí no tengo por qué ponerlo, porque ya si no lo pongo, igualmente se entiende que la operación que hay entre ellos es una multiplicación. Acá en 3 por 7 podemos poner 3 por 7, m a la 5, o directamente este 3 por 7 lo podemos cambiar por 21, porque yo sé cuánto vale 3 por 7, sé cuánto es este número. Entonces podía haber escrito 3 por 7 o 21, que de cualquier forma estaba bien escrito el coeficiente de este monomio. En el último caso, el monomio es menos 2n, coeficiente menos 2. Y la parte literal va a ser solo la n, porque cuando no aparece escrito el exponente, ¿se acuerdan que habíamos planteado que valía 1? Podemos poner como parte literal solamente la n y se sobreentiende que el coeficiente es 1, o podrían haber escrito en chiquito el 1 para que les quedara claro que cuando no aparece escrito el exponente es porque vale 1. De cualquiera de las dos maneras estaba bien. Luego, había una parte B que en realidad sería la parte C, porque la parte B la habíamos borrado. Pero la segunda parte en la que tenían que trabajar ustedes se trataba por cada uno de estos monomios que habían quedado escritos. La idea era encontrar un monomio semejante. Recuerden siempre que para los monomios semejantes se tiene que mantener la misma parte literal. Entonces simplemente se trataba de cambiar el coeficiente. Por ejemplo, si acá tengo menos 5x al cuadrado, cambio el coeficiente que es menos 5, le pongo otro número, positivo, negativo, con coma, no importa. Y la parte literal la mantengo igual, que eso es lo importante, dejar igual la parte literal, porque eso es lo que me garantiza que estos dos monomios son semejantes. Conservo la misma variable, x, y el mismo exponente o grado, que es el 2. Acá yo no puse el puntito, acá sí, da lo mismo. En cualquiera de los dos casos sabemos que hay una multiplicación entre el coeficiente con su parte literal. No importa si lo escribimos o no. Luego, en el segundo caso, este es el monomio. Recordemos que la parte literal es a la 4. Entonces escribo otro monomio cambiando el coeficiente. Pongo otro coeficiente que no sea menos 1, que es el que corresponde acá. Y la parte literal la conservo igual, a la 4. Aquí el monomio, en el tercer caso, tiene como parte literal a la 3 por b. Eso es lo que tengo que conservar igual. Entonces ahí le puse otro coeficiente y la parte literal la dejo igual, no la modifico. En el siguiente caso lo mismo, x a la 5 por y a la 2 es la parte literal en este caso, simplemente cambio el coeficiente. Acá es menos 27, bueno, le cambio ese coeficiente y le puse, por ejemplo, 2. ¿Tá? Lo importante es cambiar el coeficiente siempre. En el 3 por 5m a la 5, algunos me ponían otro monomio, como por ejemplo, con m a la 5, pero por ejemplo 2 por 4. Entonces, en realidad, no tiene por qué aparecer escrito como una multiplicación de coeficientes. Directamente puedo poner un número, que mientras se conserve el m a la 5, que es la parte literal, van a ser semejantes. Es decir, este número no tiene que aparecer escrito como la multiplicación de otros dos. No tendría por qué ser, por ejemplo, 3 por 3 m a la 5, porque acá está escrito como una multiplicación. Puede ser un número expresado como el propio número, directamente. Mientras se conserve el m a la 5, que es lo que me importa, el coeficiente no importa cómo aparezca representado. Van a ser semejantes los monomios igual. Y luego, menos 2n, sabemos que n va a tener que mantenerse. Y el exponente va a tener que seguir siendo 1. Por eso no lo escribí. Entonces, ahí en vez de menos 2 puse otro número, por ejemplo 3,8, y ya me quedó el monomio semejante. Y la tarea básicamente era eso.